Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Vamos a hablar algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y considero que es sumamente Gloria a Dios. importante, porque hemos estado hablando de el nacimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia. Hemos estado hablando, hermano amado, el desarrollo y el crecimiento. La iglesia debe tener un crecimiento primero espiritual y luego en número. Y ese crecimiento solamente el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios lo puede dar. Debe de haber, hermano, madurez. Debe de haber frutos. Debe de haber dones del Espíritu Santo que se muevan en la iglesia. Pero ya terminamos esta semana con esa clase de estudios y vamos a comenzar a orarle a Dios para que nos hable de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Yo voy a utilizar solamente el versículo número 7. Voy a leer la palabra de Dios como siempre lo hago. En el nombre del Padre, Gloria a Dios. del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tome su lugar, por favor. Vamos a hablar un tema que se llama la destitución. Vamos a hablar de las destituciones. Aquí está hablando un general del ejército de Dios, llamado Pablo apóstol. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Él sabía que ya Dios le había hablado y le había dicho que había llegado el tiempo de su partida. Ya se iba Pablo de esta tierra. Pablo se iba a enfrentar ante la muerte por causa del reino de los cielos. Pablo había vivido para Cristo Jesús y está dándole un consejo a un ministro joven llamado Timoteo, su hijo en la fe, y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya me gradué, pero también he guardado la fe. Hermano, algo sumamente importante en el Evangelio es no solamente cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Pablo le había enseñado a Timoteo que todos aquellos que son redimidos, desde el momento que entran al Evangelio, entraban en una carrera espiritual. Todos los hijos de Dios, al entrar al Evangelio, entramos en una carrera y tenemos como objetivo terminar la carrera bien. Una pregunta, porque las preguntas desatan realidades de Dios en la vida de aquellos hombres y mujeres que son sinceros y honestos consigo mismos y con Dios. La pregunta es: ¿será que la terminaremos? Para poder
correr bien la carrera, hay que atender a la palabra de Dios. Porque unos empiezan a 100 millas por hora, no llegan ni a una cuarta de milla y se cansan. Hermano, mire lo que dice la Biblia. Si usted y yo queremos terminar esta carrera, tenemos que atender a la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo número 12. El libro de Hebreos se encuentra después de segunda de Timoteo. Va a encontrar a Filemón, Tito, Filemón y luego Hebreos. Va a dar una vuelta de una hoja o dos tal vez. Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Cuando lo tenga me dice por favor amén. Amén. Yo quiero que usted en esta noche escuche lo que dice el Evangelio. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga el consejo, 12:1, despojémonos de todo peso. ¿Sabe lo que es despojarse? Es como quitarse una chamarra y tirarla. Oiga, ¿qué es el peso? Son las cargas espirituales. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le estorba? ¿Qué le ata? ¿Qué hay dentro de usted y de mí, hermano amado? Que dice la Biblia que es justo y necesario que nos despojemos de todo peso. Y no solo de todo peso, del pecado. Dos cosas. Para correr la carrera, usted va a ver que los corredores usan unos tenis livianitos, una ropa especial para correr. Va a ver que tienen disciplina, va a ver que se alimentan bien, va a ver que tienen condición física, porque están enfocados, porque tienen una pasión y porque tienen una actitud. Tres cosas: focus, passion and attitude, poderosas en la vida de los hijos de Dios. ¿En qué está usted concentrado? ¿Cuál es su meta? Su pasión. ¿Cuánto ama usted a Dios? Porque su actitud lo va a manifestar. Yo quiero que usted entienda muy bien lo que vamos a estudiar. Destituciones. Hermano, fíjese lo que dice la Escritura. Si no hacemos lo que acabo de leer, despojémonos, es el consejo, de todo peso y del pecado que nos asedia, nos persigue, nos estorba. Hermano, es un obstáculo en el diario vivir en nuestra vida. Si no nos despojamos de ello, vamos a tener graves conflictos y problemas y probablemente no vamos a terminar la carrera. Oiga esto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando ya nos despojamos, corramos despacito, trotemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, si nosotros somos ajuiciosos, nos vamos a dar cuenta en realidad que el mundo está asustado por lo que está sucediendo. El mundo está bien concentrado y enfocado, más que muchos hijos de Dios. El mundo sabe lo que quiere. ¿Sabía usted que en Chile hubo dos terremotos de 8.2 y 8.1? Lo interesante es que fueron en el mar, se llaman maremotos. Si esos dos terremotos hubieran sido en el estado de California, ¿saben lo que hubiera sucedido? 8.2. Si en el 94 hubo un terremoto de Norwich con 5 puntos y algo, hubo 5,000 heridos, millones de pérdidas en dólares, hermano, de todo lo que sucedió. Porque nosotros estamos
no solo sobre la falla de San Andrés, hay una serie de situaciones de los movimientos telúricos. ¿Sabía usted que los terremotos, no solo ahí, en todas partes están gritando? También aquí en California tembló hace poco. ¿Sabía usted que ya existe, desde hace 3 días atrás, el tercer sexo? Sí. ¿Sabe cuál es el tercer sexo? Que no es hombre ni es mujer. Hermano, entonces en Australia ya llegaron a las autoridades miles de personas formados en línea y les dicen: usted es hombre, no. Usted es mujer, no. En las identificaciones, female o male, o hombre y mujer, les van a poner una casilla en donde van a marcar una X. Si no son hombres y si no son mujeres, ¿qué son? De Australia va para Alemania. Y de Alemania se va a extender para todo el mundo. Ya hay miles y miles de personas del tercer sexo. Si yo le hablara de muchas cosas que no puedo porque son las 8:15, vean lo que está sucediendo. Y la gente del mundo dice: bueno, el mundo está convulsionando, algo está pasando raro y extraño. Por eso, en vez de hablarle del crecimiento, le voy a hablar de una realidad poderosa. Si no nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, si no corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nos van a destituir. Oiga esto. ¿Qué significa destituir? Significa remover a alguien. Oiga, remover a alguien o quitarlo, privarlo de la posición que ocupa actualmente, sin importar quién sea la persona o cuál sea su puesto o su labor en el reino de los cielos. Si yo y usted no nos conducimos de acuerdo a la voluntad de Dios, tarde que temprano seremos destituidos. Yo quiero que entienda, hermano amado, que no es del que quiere ni del que corre, es de aquel que mi Dios pues tiene misericordia. Se nos ha revelado, ha depositado Espíritu Santo, nos ha amado, nos ha llamado, nos está enseñando doctrinalmente, porque estamos viviendo días peligrosos, postreros y últimos. Por eso el Señor tiene el interés de que usted y yo tomemos sumamente en serio este libro de decisiones. No podemos estar tibios. Lo estudiamos el martes porque nos van a vomitar. No podemos estar nosotros estancados. No podemos nosotros ser inmaduros ni niños. Cuando yo leo la biografía de grandes hombres y mujeres de Dios, lo primero que empiezo a leer, hermano, es su niñez. Cuando yo veo la biografía de hombres y mujeres, hermano, que hicieron historia en este país y en todos los países del mundo, me doy cuenta que con lo primero que empiezan las biografías es con la niñez. Pero ahí no se queda. De la niñez sigue la juventud y luego la edad adulta y luego el desarrollo, luego el crecimiento y luego el éxito. Una pregunta: ¿por qué unos tienen éxito en el reino de los cielos y otros no? ¿Por qué unos fracasan y otros, hermano, conquistan? ¿Por qué unos tienen paz, tienen gozos y son felices, y por qué otros no? ¿Cuál es la diferencia? Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, como hijos de Dios tenemos que analizar y entender y comprender, hermano amado, que si ha habido un momento en la historia de la iglesia de ponerse serio y de tener un desarrollo y un crecimiento espiritual, para mí es este. Porque oiga,
Yo quiero que veamos algunos personajes de la Biblia que no tomaron en serio el reino de los cielos. Y sabe lo que sucedió, hermano amado. Fueron destituidos. Comenzaremos con la destitución de un rey. Es que Dios quita reyes y pone reyes. Amén, gloria a Dios. Oiga, vamos a ver a un rey amado, hermano amado, allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 15. A un rey llamado Saúl. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo número 15. Es sumamente importante, hermano, para ver qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está usted feliz con el nivel espiritual que tiene? ¿Cree usted que es justo y necesario que haya en cada uno de nosotros cambios internos? ¿Cree usted justo y necesario que haya un crecimiento en la iglesia? No en número. No, por favor, no estamos preparados. Vean. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Gloria a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, oiga, es como una idolatría. E idolatría, escuche esa palabra, la obstinación. Oiga lo que dice el Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, entonces si yo tengo un poco a Dios y rechazo la palabra, entonces Dios me va a desechar. Por eso dice la Biblia, acercaos a Dios y Dios se va a acercar a vosotros. Pero si yo no quiero nada con Dios y rechazo su palabra, Dios me va a desechar a mí. Pero oiga lo que sigue. Eso es impresionante. Este versículo significa lo siguiente: Saúl fue destituido. ¿Por qué? Si fue el primer rey de Israel y Dios lo escogió y Dios lo ungió. ¿Por qué desechó la palabra? Oye, se rebeló, se subordinó contra esto. ¿Qué quiere decir eso? Se obstinó. ¿Qué quiere decir obstinar? Quiere decir se aferró. Yo quiero que veamos a otro personaje. ¿Sí? ¿Este es un pecado de muerte, pastor? No. En el caso del rey Saúl, no, porque Saúl, hermano amado, no se perdió. Pero oiga lo que sigue. Oiga lo que sigue. Fue destituido. Fue quitado del reinado. Perdió no solo el reinado. Vea la forma en la que murió. Hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado de él es que desechó la palabra de Dios. Y entonces Dios lo destituyó. ¿A quién puso en su lugar? Al rey David. ¿Por qué? Porque Dios miró el corazón del rey David y lo ungió y lo puso por rey sobre Israel. Pero oiga esto, lo que me llama la atención es que desechó la palabra y se aferró, se obstinó. Y entonces, por esa razón viene Dios y lo destituyó. Veamos otro personaje de una manera muy rápida. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Estoy hablando, más adelante va a haber unos 2, 3, 4 libros. Camine hacia adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Ojalá y me dé yo a entender. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Todos tenemos Biblia? ¿Nos tiene Biblia o es Biblia de niños? Porque está muy rara esa Biblia. ¿Es de niños? Oh, es de Reina Valera. Ok, bueno, lo perdonamos. 26, versículo número
Segunda de Crónicas 26, 16. Este es un personaje llamado Uzías. Oiga lo que dice. 16. Mas cuando ya era fuerte, hablando de Uzías, su corazón se enalteció. Oiga, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No, él no era sacerdote, pero le cayó la bendición y Dios lo empezó a bendecir, a usar poderosamente. Y de pronto dijo, no. Y entró al templo, hermano, y empezó a quemar incienso. Él no era sacerdote. Oiga lo que sigue. Y entró tras él sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Oiga, 80 sacerdotes, hermano, varones valientes, se pusieron enfrente y le dijeron: tú serás el rey de todo Israel, pero te estás metiendo al altar, aquí no te corresponde, no usurpes. 80 le dijeron: eres la máxima autoridad, eres el rey, pero sal, porque esto de quemar incienso solo a los hijos de Aarón les corresponde. Es un asunto de Dios. Vámonos para afuera, rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? Como estaba bien poderoso, se enalteció. Vea lo que dice. Oiga, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, oiga lo que hizo. Se llenó de ira, se enojó contra los 80 sacerdotes, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Le dicen los 80: ¡sal! Él dice: no, yo soy el rey y voy a quemar incensario, voy a incensar, voy a quemar. Y cuando iba a quemar, hermano, de repente en la frente le brotó lepra. 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Cuando él sintió la lepra, le dijeron: vámonos, 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 acaba de caer la maldición. Jehová te acaba de herir, te va a matar, sal fuera. Entonces sí, el rey, cuando sintió la lepra, oiga lo que sucede en el 20. Es que esto es impresionante. Y él también dice: a salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21 y termino. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Asústese. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire al rey de Israel, cuando se hizo fuerte, obró corruptamente, fue infiel a Dios y usurpó el servicio sacerdotal. Consecuencia: nunca le sanaron la lepra y murió fuera del palacio y fuera de la casa de Dios. Qué tremendas consecuencias. Fuera del palacio y murió de lepra. Pero oiga, no solo el rey Uzías,
hubo un profeta de Dios que Dios le hablaba. Y este profeta se llamaba Balaam. Balaam fue un profeta impresionante de Dios. Y este Balaam, hermano amado, lo destituyó Dios por la razón de que este profeta era asalariado. Amor al dinero. Amaba más las finanzas que a Dios. Si usted quiere mirar la historia de Balaam y de Balac, se va a dar cuenta que Dios usó una burra. Y dice la Biblia que le abrió la boca a la burra para hablarle a su profeta. Porque el amor al dinero había cegado su vida. Y por amor al dinero maldijo a Israel. ¡Qué horroroso! Usted, si gusta leerlo, se va a asustar. Vaya a casa y lea Números capítulo 22, 23. Pero yo le voy a leer un versículo en donde vamos a ver a este profeta. Libro de Números es el cuarto libro de la Biblia, más o menos, 5, por ahí búsquelo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Oiga, Aleluya. Números, y si lo encuentra usted primero, que yo le suplico que me ayude. Capítulo 22. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Aleluya. Ese capítulo es impresionante, hermano. Impresionante ese capítulo. Yo nomás le voy a leer un versículo. 22:6. Lo que le habla. Oiga, viene el mensaje de Balac, que era un rey de Moab. Le dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Oiga al profeta lo que le dice: pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Oiga, como traían regalos, dádivas, finanzas, traían todo. Estos hombres, hermano, vienen y Dios le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y dijo: son mensajeros de Balac, y me han mandado a que yo vaya y maldiga a este pueblo, hablando de Israel. Pero es tan impresionante esto, tan impresionante, que él, profeta, tenía el poder de bendecir y de maldecir. Pero no solo eso, hermano amado, el profeta se creyó más justo que Dios. Y esto es impresionante lo que yo le voy a enseñar en esta noche. ¿Por qué le digo que se creía más justo que Dios? Porque Dios le habló y le estorbó y le explicó, y él prefirió seguir su camino. Y si usted lee la historia, si no es por su burra, el ángel de Jehová con la espada desnuda estaba en el camino y 3 veces intentó matarlo. Hermano amado, pero Dios tuvo que usar una burra y abrió sus labios y le habló al profeta. Y el ángel de Jehová venía a matarlo, iba a matarlo a él y a dejar viva a la burra. Porque la burra tenía los ojos abiertos espirituales y el profeta tenía los ojos cerrados. Es impresionante la historia. Se la voy a concluir en menos de 10 segundos. O sea, fue destituido el profeta Balaam porque se creyó más justo que Dios. Siguió su propio camino, desobedeció con conocimiento a Dios. Oiga, cuidado cuando Dios nos habla por su palabra. 1000, 2000
3,000 y 10,000 veces. Dios sabe cuántas veces necesitamos que se nos hable. Pero si nosotros no queremos reaccionar, mire lo que dice la Biblia de este profeta. Vea lo que dice. Vaya a el libro segunda de Pedro, que se encuentra antes de Apocalipsis, unos libros anteriormente de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vea lo que dice la Biblia. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Ok, escuche. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el profeta que le acabo de hablar, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Qué terrible. 16. Y fue reprendido por su iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Enoch. El pecado con conocimiento, ¿verdad? Ok, nosotros pecamos con conocimiento. Cuidado, cuidado, cuidado. Oiga lo que sigue. Pues una muda bestia de carga, una mula, que era su mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cuidado con las locuras que cometemos. Cuidado. Si Dios nos dice que lo amemos a Él con todo nuestro ser, debemos de amarlo. Si Dios te pide algo, dáselo. Hermano, tenemos que entender que es justo y necesario lo que dice la Escritura. Este profeta, como le hablaba a Dios, le hablaba. Este profeta empezó a jugar con el don de Dios. Vea lo que dice la Biblia, por favor. Números, capítulo 24, versículo 16. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Oh, los dones. Próxima semana, no esta, pero vamos a estudiar los dones porque es sumamente importante entender por qué este hombre jugó con un don que Dios le dio. Vea, ¿qué dice el versículo número 16? ¿Números? Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, Oiga. caído, pero abiertos los ojos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, hablando al profeta Balaam de él, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Oiga, caído. ¿Será que hay cristianos que están caídos por dentro? Y hay iniquidad, hay maldad, hay tinieblas, hay idolatría. ¿Será que en las iglesias cristianas hay hijos pródigos? ¿Será que hay gente obstinada, rebelde, y va a pelear contra Dios toda su vida y lo van a destituir? ¿Será? Oiga lo que dice: caído, 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 pero abierto los ojos. Dios le había dado un don y empezó a jugar con el don. Vea, por favor, él viene y profetiza, y por ser profeta poderoso dio una doctrina. Él no tenía que haberle dicho a Balac lo que le dijo. La doctrina de Balaam es que lo subieron al monte y miraba a Israel y decía: yo no puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido.
Israel es bendito. El diablo no puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y Dios decía: mi pueblo son como leones, como águilas, como búfalos. Oh, yo los amo. Es la niña de mis ojos. No puede el diablo maldecirlo. Hermano, por eso a través de los años el diablo nos ha querido robar, matar, destruir. Ha traído conflictos, problemas, hermano amado, pero nunca el Señor nos ha desamparado. Y todo lo que el diablo nos ha tirado, el Señor lo ha tornado en bendición, porque no puede el diablo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Hermano, qué lindo es sentir que Dios está en lo más profundo de mi corazón. Somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Padre. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Pero vea qué horrorosa la doctrina. ¿Sabe lo que hizo este hombre? En su doctrina, para no leerla toda porque voy a correr con el tiempo. ¿Sabe cuál era la doctrina de Balaam? De Balaam, al final enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel. Yo quiero que lo lea conmigo. Vea la doctrina de Balaam. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Para que ya terminemos con Balaam. A un profeta original y verdadero de Dios, Dios lo tomó y lo destituyó por amor al dinero. Vea, se vendió. Amó más su maldad, su iniquidad que a Dios. Le importó un comino Dios. Qué horroroso. Qué horroroso, hermano. Ni para qué perder el tiempo. Por eso leímos en martes. Jesús gritó allí mismo: ojalá fueses frío o fueses caliente. Por eso gritó Jesús: tibio. Oigan lo que sigue. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam. En la iglesia hay gente que retiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Oiga, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hay gente que es de tropiezo a otra. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Hay gente que ama más la doctrina de Balaam. Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Eso es idolatría. Hermano amado, oiga lo que dice de la doctrina de Balaam. Oiga, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, y a cometer fornicación. Hablando espiritual y sexualmente. La fornicación está prohibida por el Señor. Si alguien se está quemando, mejor cásese, dice la Escritura. Cásese. Porque si no, los adultos, qué terrible y horroroso cuando se es soltero y no se vive en el espíritu. Va a haber unos problemas sexuales de masturbación, de pornografía, y andan buscando prostitutas y gastando el dinero de Dios allá. Y en vicios. Sí, son realidades de Dios. ¿Y usted cree que Dios no sabe? Amén. Oiga la doctrina de Balaam. Por eso, qué impresionante es que a Balaam lo destituyeron. Ahora, veamos la destitución de un sacerdote. Es que no nomás son con los profetas. Elí, los que son padres de familia, cuidado, cuidado, porque tenemos una alma eterna. No son de nosotros los hijos. Es que mi hijo, momento, son prestados.
le pertenecen a Dios. ¿Para qué cree que nos los prestaron? Para que sembremos en ellos el reino de los cielos. Y nos van a hacer responsables de esas almas. Bendita la mujer y el hombre que le ha dicho a su hijo o a su hija: esto es pecado, esto no, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero yo te estorbo. ¡No! Bendito el hombre y la mujer. Oiga eso, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3. Porque nuestros hijos, hermano amado, Gloria a Dios. oh, qué tremendo, necesitan el estorbo de los padres, aunque ya tengan los años que tengan. Porque ser padre es para siempre. Él le salió bigote y barba y todavía su hijo y papá todavía. Ya va a ser abuelo y bisabuelo y papá. Hermano, por favor, lo que dice Primera de Samuel 3:18. Asústese con este verso. Gloria a Dios. Qué pena, pero oiga lo que dice: el tiempo corre y avanza. 3:18, oiga. Y Samuel se lo manifestó todo. Cuando le hablaron a Samuel y le dijeron: hermano, que los filisteos habían capturado la presencia de Dios, el arca de Jehová, y estaba el sacerdote Elí ahí. Oiga, el sacerdote. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Oiga la indiferencia. Entonces él dijo: Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. ¿Qué le había dicho Jehová? Que venía juicio, porque sus hijos estaban cometiendo fornicación dentro del templo con las mujeres de Dios. Las estaban abusando, se robaban las ofrendas. Hermano, y el Señor a través de Samuel había estorbado al sacerdote y le había dicho que los corrigiera, porque todo el pueblo de Israel estaba hablando. Ellos eran impíos y malos y eran enemigos de Dios. ¿Y sabe qué dijo Elí? No le importó. No hizo caso. No estorbó el pecado de sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ahí está. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si nuestros hijos blasfeman a Dios, nosotros tenemos que estorbarlos. Tenemos que estorbarlos. Porque ¿quién manda? ¿El padre o los hijos? No, que lo que digan, pero hay que estorbarlos. Porque hay gente que no estorba a sus hijos. Hermano, tenemos que estorbarlos. Hay gente que aplaude a sus hijos. Pero oiga esto. Lo que sucedió es impresionante. Porque si usted se da cuenta, lo que sucedió es que cuando toman el arca del pacto, entonces quiero que vea el capítulo número 4. Oiga esto, versículo 18. Y aconteció, un mensajero vino corriendo. Cuando él hizo mención del arca, Elí, el sacerdote, cayó hacia atrás de la silla. Estaba en una silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Dios juzgó a sus hijos y los mató, y mató al sacerdote y le quitó el sacerdocio para siempre a toda su descendencia. Lo destituyó. ¿Por qué? Porque le importó un comino la santidad, la consagración y el nombre de Dios, y dejó a sus hijos hacer todo a la vista de Israel. Mire lo que hice. Mire cómo terminó. Ya no miraba. Viejo. Vea lo que dice el 18. Y cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Estaba grueso. Bien gordo estaba. Y había juzgado a Israel 40
Lo destituyeron porque no estorbó el pecado de sus hijos. Murió desnucado, ciego, sin vista. Ya no tenía visión. Cuando dice que era grueso, significa que no se renovaba, no se restauraba. Oiga, hermano, y entonces vino Dios y lo mató. Pero no solo a él, a Sansón lo destituyeron. ¿Quién fue Sansón? Un ungido de Jehová que nació sobrenaturalmente y que el Espíritu Santo de Dios lo tomaba de una manera poderosa y muy especial. ¿Quién fue? Sansón, juez de Israel. Durante 20 años consecutivos Dios le habló y Dios le dijo a Sansón: yo te he traído a esta tierra y a este mundo y te he ungido para que liberes a Israel de los filisteos. Mi pueblo está siendo atacado por los demonios y los oprimen y los enferman y los derriban y los destruyen. Pero oiga, a Sansón lo destituyeron porque Sansón tenía un problema. Y el problema que tenía Sansón, hermano amado, era una área muy fuerte en su vida: el sexo. Era adicto al sexo ilícito. Esa fue el área que derrotó a Sansón. Llegó el pecado y lo mató. Es decir, el diablo por ahí llegó y agarró a Sansón. Y cuando lo agarró, lo mató el diablo. ¡Qué impresionante! Le voy a leer un versículo. Ojalá y se asuste con lo que voy a leer. Ojalá. El libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Mire lo que le sucedió a Sansón. Le gustaban mucho las filisteas. Oiga, Jueces 16, versículo 18. Y se encontró con una llamada Dalila. Usted conoce la historia. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Oiga, el pecado duerme a los hijos de Dios. Los duerme. Los duerme. Ni picha, ni cacha, ni deja batearse. Estanca, está dormido. Oiga lo que sí. Oiga lo que sí. Oiga. Y le llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, o sea, las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. El pecado aflige. El pecado atormenta. El pecado habla a la mente, al alma, al cuerpo. El pecado esclaviza. Qué horroroso cuando vemos a alguien, hermano, temblando así y no puede soltar el cigarro, y no puede soltar el licor, y no puede soltar la heroína, y no puede soltar los vicios. Se convierte como en un animal, en una bestia. Y cuando uno se va a hacer tiempo y en la cárcel cae alguien que anda malilla, hermano, cae al suelo y tiembla así, y vomitan y se desesperan y se rasguñan y se golpean y como animales. Es una adicción horrorosa. Qué terrible es el diablo. Oh, oiga por favor lo que dice aquí. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿No que muy fuerte Sansón? Vamos a ver si es cierto. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré
como las otras y me escaparé. Asústese, asústese. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Dios se puede apartar de uno? ¿Por qué cree que David cuando pecó y mató? En el Salmo 51 le digo: no quites de mí tu santo espíritu. Quítame lo que quieras. A Job le quitaron la mujer y hasta, yo creo que hasta gracias le dio. Pero oiga, le quitaron la casa, le quitaron los hijos, le quitaron los camellos, le quitaron las finanzas, le quitaron la salud. Y dijo: Jehová Dios, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, lo voy a buscar porque lo amo más que a mi vida. Y lo buscó. Pero que le quiten a uno el espíritu. Y hermano, que se aparte Dios de uno. Por favor, asústese. Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos lo agarraron y ya saben lo que hicieron. Le metieron un pedernal por los ojos, un cuchillo de piedra, y le quitaron los ojos y lo amarraron en cadenas, lo metieron a la cárcel y el diablo lo mató. El diablo lo mató. Estudie la Biblia, léala despacito y se va a dar cuenta. Claro, en el último momento de su vida clamó, gimió y oró, y Dios le dio una oportunidad y lo perdonó y lo salvó, pero el diablo lo mató porque ese no era el plan de Dios para él, ni que Dios quería que terminara así. Dios dijo: tú eres mi hijo y vas a hacer mi voluntad. ¿Cómo quieres hacerla? ¿Con ojos o sin ojos? Tú escoge, tú elige. Acuérdese el domingo, ¿qué pan está usted comiendo? ¿Tiene victoria? Amén. ¿No la tiene? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Hay idolatría? ¿Por qué? ¿Cuánto ama a Dios? Yo quiero que me ayude a pensar, porque, hermano amado, el tiempo avanza. Entonces el problema más fuerte que hubo en la vida de Sansón fue el sexo ilícito. ¡Qué terrible fue destituido! Pero veamos a un siervo. Este era un siervo y se llamaba Giezi. Segunda de Reyes. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra siervo? Esclavo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Segunda de Reyes 5, 27. Otra vez el dinero. Ay, me va a perdonar si alguien ama el dinero más que a Dios, ¿eh? Es con usted, pero peleese con Dios, no se vaya a enojar conmigo. 5, 27. Oiga esto. Por tanto, Segunda de Reyes 5, 27. La lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Por lo que hizo. Eliseo era el siervo de Dios y este era su ayudante. Era un siervo, era un esclavo. Empezó muy bien, inició su carrera como un criado, o sea, un siervo, pero no la terminó. Porque cuando hubo una bendición, hermano amado, en donde el general Naamán, hermano amado, era general del ejército del rey de Siria, un varón grande y bendecido que tenía lepra, Dios lo sanó poderosamente y vino a donde estaba Eliseo, y Eliseo nomás le dio instrucciones y lo sanó. Dios, cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán, después de que sale, le dice, regresa a la casa y le dice: traigo presentes por la sanidad. Y le dice Eliseo: no, si yo no te sané, si el que te sanó fue Dios, la bendición no se vende. Llévate tu dinero, llévate tus oros, llévate tus telas, llévate todo, llévatelo. Y el criado estaba escuchando. Y entonces dice: amén, pues, gracias Señor. Y se va en su carruaje. Y el Giezi, el criado,
miró que se descuidó Eliseo y entró a otra habitación y salió corriendo y lo alcanzó. Dice mi general, dice mi siervo Eliseo, que bueno, pues le envié unas mudas de dinerito y que la ofrenda está bien, denme. Vengo de parte de Eliseo. Ah, sí, ¿estás seguro? Sí. Entonces tome todo. Y lo agarró y fue, hermano, lo escondió. Y entró a la habitación así, mire, con la mano en la bolsa y le tiró una piedra y bien suave, bien tranquilo. Y de pronto Eliseo lo volteó a ver y le dijo: ¿de dónde vienes? A ver, ven, ¿qué sí? Ven, 5. Ahí va a ver usted el que acabamos de leer ahorita. ¿Cuál es? ¿5 qué? 27. 5:27, Segunda de Reyes. Pero mire, 5:25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Mire cómo le respondió: bien mentiroso. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, piñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Mire todo lo que leyeron. Es que hay gente de Dios que es tan mentirosa que las mismas mentiras de él o de ella se las cree. Pero mentirosa, hermano, le brotan nada o naturalmente. Y mire, es un problema horroroso. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a no mentir. Hay que ir eliminando poco a poco la mentira, hermano, porque la mentira nos puede hacer pedazos. Pero me voy a asustar porque ya son las 9. Nomás escucha a Jesse. Y Jesse empezó la carrera y no la terminó. Lo quitaron, lo destituyeron. ¿Por qué? Vea qué clase de siervo. No tenía poder, no tenía amor, ni tenía autoridad, que se traduce como dominio propio. Asústese. Necesito 2 minutos. Asústese con esto. Un evangelio del siglo XXI, raro y extraño. Sin poder, sin amor y sin dominio propio. Y por último, por amor al dinero, más que a Dios, lo destituyó Dios. Él quiso lucrar, recibir pagos por el favor de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo destituyeron, quedó leproso él y toda su descendencia. Hermano, son las 9 puntos. Ya no voy a leer porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, pero es mucho. Nomás le voy a decir en 3 minutos lo siguiente. No solo Jesse, un ministro en el Nuevo Testamento, él fue destituido porque este ministro no recibía a los hermanos ni a los de la congregación, los expulsaba. Hermano amado, Juan le escribe a el amado Gallo y le dice: deseo que en todo seas prosperado y bendecido. Pero hay uno llamado Teófretes, un ministro, un pastor de una iglesia, allí en 3 de Juan. Y le habla en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, y le dice que ese hermano, siendo ministro, lo destituyó Dios porque se convirtió en enemigo de Gallo, se convirtió en enemigo de Juan, se convirtió en enemigo de Dios y de todos los hermanos de la iglesia. Hubo otro hermano amado que también lo destituyeron en el libro de los Hechos. Y él inició una doctrina. Este hombre se llamaba Nicolás. Y la doctrina de él se llamaba la doctrina de ¿quién? De los Nicolaitas. ¿Por qué? Porque este hombre fue uno de los primeros que surgió
en la iglesia, en el libro de los Hechos capítulo 6, hermano amado, él formaba parte de los primeros 7 diáconos, era obrero, era ujier, era ayudante, era servidor. Él empezó bien, pero se desvió en el camino. ¿De qué? De la sana doctrina. Hermanos, su nombre quiere decir vencedor del pueblo. Nicolás, vencedor del pueblo. Amén. Ok, vamos a ver. ¿Por qué se desvió? Porque tenía una victoria, pero con falsa doctrina. Hermano, qué importante es leer y estudiar. Qué importante leer la Biblia, hermano, y pararnos aquí. Qué importante es conocer nuestra fe. Hubo un hombre llamado Rubén y era el primogénito. Lo destituyeron porque se subió a la cama de su padre y tomó a la mujer de su padre. Lo mismo que sucedió en 1 Corintios. Sexo ilícito. Lo tomaron, hermano amado, y él debería haber sido poderoso y todo. Lo cortaron y lo destruyeron. Rubén, primogénito. Pero no solo eso, hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Los dos se pusieron de acuerdo para hacer un mal, ir contra Dios, y mintieron al Espíritu Santo. Y llegó el siervo Pedro, ungido por la palabra, les lanzó una palabra y allí mismo Dios mató a Ananías y después mató físicamente a Zafira. Un matrimonio. Los destituyeron. Pero oiga, no solo un matrimonio, había en el cielo un querubín grande, perfecto, poderoso. Oiga, y ese querubín, hermano amado, fue destituido. ¿Por qué? Porque se enalteció, se corrompió. ¿Por qué se corrompió? Por su hermosura. Y, hermano amado, por su sabiduría. Consecuencia, profanó el santuario al querer ser igual al Altísimo. Entonces fue hecho espanto. Y dice la Biblia que dejará de ser para siempre. Lo destituyeron. Conclusión, todos estos ejemplos los vemos en esta noche, porque si no corremos la carrera según las reglas que Dios ha establecido en su palabra, a mí y todo aquel que no corra la carrera lo van a destituir. Por eso no solo hay que correr la carrera con gozo y con paciencia, hay que empezar y hay que terminar. ¿Cómo le haremos? Poniendo nuestros ojos, dice Hebreos, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde están puestos sus ojos? ¿En dónde están puestos mis ojos? Nuestra meta es correr la carrera y terminar. Que Dios tenga misericordia de mí, porque no es por bla bla bla, es por vivir, es por testimonio, es por obediencia, es por amor a esto que venimos a orar, que venimos a clamar. Pobre a la gente que no entiende la palabra y va a la iglesia. Pobre del que es obstinado y se aferra a pelear contra Dios. Qué terrible. Que Dios tenga misericordia primero de mi vida, luego de mi familia
y luego de cada uno de nosotros. 1 hora con 10 minutos y le voy a pedir la primera ofrenda de palmas. Vamos, por favor. Denle ofrenda de palmas a su Padre. Aleluya. Ya nos vamos, 9 con 7 minutos. Ya salimos. Gloria a Dios. Quiera Dios que en esta noche le digamos nosotros al Señor: Padre, queremos terminar la carrera, pero queremos terminarla como Pablo. Yo quiero salir de esta tierra en victoria. Hermano, qué lindo es morir con honor, como los hombres. Dios bendiga a los hombres que aman a Dios y que le dicen: hasta el último aliento de mi vida te voy a amar, te voy a buscar, te voy a servir, me voy a entregar, me voy a consagrar con mis áreas, con todo lo que soy como humano, pero te voy a amar, voy a ser fiel a ti.